Las pesadillas del demonio en el desierto desaparecieron cuando la infancia empezó a quedar atrás, pero no desapareció por completo el recuerdo de aquel espanto, y en situaciones difíciles le revenía de forma vaga. Sin embargo, el demonio volvió a colarse en su imaginación un poco más tarde, aunque bajo un aspecto diferente. La figura del demonio de la religión ya no podía darle miedo. Era solo una superstición con la que tuvo la desgracia de obsesionarse durante una época en la que su mente estaba aún madurando. Pero un día oyó hablar de un demonio completamente diferente, el demonio de Laplace. Nadie había pretendido nunca que fuera un ser real. En rigor, era una entelequia que el físico francés había imaginado a principios del siglo XIX para ayudar a visualizar su doctrina del determinismo mecanicista. Y no era un demonio, en realidad. Él mismo nunca lo llamó así. Era solo un ser inteligente, pero provisto de una inteligencia tan poderosa que sería capaz de abarcar todo el mundo con su mente. Ese ser imaginario podría conocer y calcular con toda precisión cada uno de los acontecimientos futuros, gracias a su conocimiento exhaustivo de la situación actual y de todas y cada una de las partículas que componen el universo y de todas y cada una de las leyes físicas que rigen sus interacciones. El conocimiento del futuro no presentaría para él más dificultad que la de efectuar los cálculos necesarios. La imagen de un ser que pudiera conocer el futuro le resultaba inquietante, tanto más cuanto que no se trataba solo de una fantasía o superstición, sino de una hipótesis sólidamente basada en los principios de la ciencia. Sin duda, el demonio de Laplace no existía realmente, pero no había ninguna razón por la que no pudiera existir. Su capacidad anticipatoria no solo no violaba ningún principio científico, sino que era una consecuencia lógica, incluso necesaria, de esos principios. Es más, podría decirse que era la materialización imaginaria del objetivo final de la ciencia, prever absolutamente todo. Quizá le inquietaba aún más el hecho de que se le conociera como demonio, lo que parecía encerrar la idea de que ese conocimiento llevaba asociada cierta maldad, o tal vez que podría ser utilizado para el mal. Aunque en rigor la caracterización que mejor le ajustaba era más bien la de una especie de sabio distante y pasivo, algo así como un obseso calculador. Quizá también la referencia al demonio le hacía pensar en Dios, y la capacidad cognitiva de aquel ser imaginario la asociaba con la omnisciencia divina, que lleva aparejada la omnipotencia, una sabiduría sin límites, un poder sin límites. Pero si la idea del demonio de Laplace empezó a provocarle un pánico parecido a las pesadillas infantiles del demonio en el desierto, fue porque un día cayó en la cuenta de que el de Laplace no solo tendría la capacidad de calcular con toda precisión el futuro, sino también el pasado. Los mismos cálculos que, si se efectuaban incrementando la variable temporal, llevaban al conocimiento de lo que estaba por suceder, podrían efectuarse también decrementando esa variable, y entonces se sabría exactamente todo lo que había sucedido en el pasado, todos los anteriores estados de cosas que habían llevado hasta el actual. Que siempre pudiera saberse todo lo que había sucedido, todo lo que uno había hecho, dicho o incluso pensado. Esa era la imagen del horror. Nada queda nunca olvidado, ningún desliz o equivocación. Los datos necesarios para recuperar todo lo malo y absurdo que uno pueda haber hecho durante toda su vida están ahí, y solo hace falta que alguien, un demonio, sea hipotéticamente capaz de efectuar los cálculos apropiados para llegar hasta cada uno de aquellos momentos inconfesables que deberían haber desaparecido para siempre. Ese fue el demonio de su adolescencia, el demonio de Laplace, que le recordaba que nada pasa, que nada se olvida, que todo es para siempre. En los momentos en que llegaba a plantearse que la vida que llevaba no podía mantenerse indefinidamente, que no iba a ninguna parte, que se estaba destruyendo y que en algún momento tendría que detenerse y rectificar, la figura del demonio de Laplace se le aparecía como una sombra amenazadora para cerrarle el paso. «Abandonad toda esperanza quienes aquí entráis», hizo inscribir Dante en la puerta del infierno. Infeliz Dante,
que se imaginaba que podría ver la puerta del infierno desde el exterior, que se imaginaba que el infierno tenía una puerta, que era un recinto delimitado, que existía algo fuera de aquel recinto. La vida humana transcurre en el infierno, por lo menos desde que Laplace concibió su demonio. Eso pensaba la semperviva adolescente. Cambiar de vida era imposible. Podría hacer otras cosas, pero las que había hecho no desaparecerían nunca. Podría salir del pozo, podría volver a ser una niña buena, pero en realidad seguiría estando siempre en el pozo. Todo lo que podría hacer la niña buena sería dejar de pensar en el pozo, pero por desgracia esa niña buena ya no sería tan niña y sabría que las cosas no dejan de existir porque uno no piense en ellas. Y por tanto, sabría que si bien era cierto que podía intentar cambiar de rumbo de cara al futuro, que en T1 podría estar estudiando para el próximo examen, en T2 podría estar aprobándolo, en TM ingresando a la universidad y en TN graduándose, también era cierto que en T-1 estaría por siempre escapándose de noche de casa de sus abuelos para entregarse a cualquiera que demostrara algún interés en ella, que en T-M estaría siempre siendo abandonada por Carpe Diem, que en T-N estaría siempre mirando los gatos del vecindario sin darse cuenta de que su padre se moría a su lado.